Saludos, bienvenidos a esta emisión de Negocios, Capacitación y Emprendimiento. Les saluda su amigo Ricardo Ortega. Hoy hablaremos de un tema que me parece muy interesante, es el manejo de personas. Los emprendedores normalmente suelen tener algunos problemas con respecto a las personas, saber cómo manejar la resolución de conflictos, cómo contratar gente, qué cosas deberían tener como aspectos importantes para las personas de confianza que trabajan con nosotros. Y para esto, pues el día de hoy vamos a topar este tema como un tema realmente importante. Las empresas para crecer necesitan talento humano. El talento mueve las empresas y si lo hace en equipo, el resultado será verdaderamente increíble. Fuera del tema de hoy, antes de empezar el tema de hoy, quisiera compartirles algo que quiero hacer acá. Eh, el día, en estos días se va a dictar un curso de ventas, ¿no? Entonces quisiera comentarles sobre un concurso que se va a realizar a nivel de redes sociales para este curso especializado en ventas para Navidad. Eh, Esto implica, el premio implica el curso de ventas totalmente gratuito y una asesoría directa al emprendimiento. Para participar es muy simple. Primero usted debe entrar en redes sociales de Facebook en Hablemos de Negocios con Ricardo Ortega y bueno, hacerse seguidor, poner like. Y luego de eso debe dejar un comentario sobre el programa de radio de cada semana. Mínimo lo debe hacer un comentario de 5 programas y con eso ya está usted participando. Las fechas del sorteo y otros detalles los daremos a conocer la próxima semana, ¿sí? Las fechas, lugares, todo lo que se va a hacer, vamos a darlos a conocer la próxima semana. Sin embargo, quería un poco lanzar el concurso para ver qué opinión tienen ustedes y para hacerles partícipe y que puedan ganar. La idea es que haya una asesoría personalizada. Una asesoría personalizada en ventas a un emprendimiento puede generar un crecimiento importante en el mismo y además una asesoría general en temas de marketing. Por ejemplo, marketing digital, se puede hacer algunas cosas muy interesantes dependiendo del tipo de negocio que fuere, ¿no? Las empresas se fundamentan en el talento humano. Bueno, retomemos el tema de este programa. Las empresas se fundamentan en el talento humano. Por lo tanto, no se fundamentan necesariamente en el talento de los dueños. Muchas veces los dueños tienen mucho talento, pero los dueños no pueden estar 24 horas los 7 días de la semana. Tienen que obligatoriamente contratar personas. Muchas veces lo hacen en familia y entonces está mi primo, mi hijo, mi tío, está alguien de la familia, pero ese fundamento del talento humano que en principio era del emprendedor empieza a cambiar porque a veces inclusive no viven la misma filosofía del dueño, por eso hay que tener mucho cuidado. Y hay otras personas que incluso creen que son los nuevos dueños de la empresa. Entonces usted le contrata a su primo y resulta que el primo es el nuevo dueño. Él dice que se va a hacer las cosas como él diga. Entonces es importante que tengamos claro que el fundamento de las empresas está en el talento humano que trabaja en ella. Eh, Está en el talento humano de los colaboradores. Cada empleado es el primer embajador de mi marca. Cada uno de mis colaboradores es el primer embajador de mi marca. Hace muchos años había un colaborador que contrataron para Ford en Estados Unidos, en la parte este de Estados Unidos. Ford no estaba pasando un gran momento, le contratan a este joven, un joven espectacular, hacía muy buen trabajo, estaba generando muy buenos resultados. Así que un día decide el dueño de la Ford ir a visitarle en la zona donde trabajaba este joven. Y le avisan, pues sabes que el día jueves va a ir el dueño de Ford a visitarte. Por favor, recíbelo de la mejor manera. Este señor
Les va y les recibe. Todo perfecto. Se baja del avión el dueño de Ford y se encuentra con un Mercedes-Benz descapotable, espectacular carro que había rentado este joven para llevarle al dueño de Ford. Obviamente esto no fue bien visto y básicamente lo que hizo fue acabar con su carrera este joven, ¿no? ¿Cómo puede ser que el dueño de la Ford tenga que estar andando en un Mercedes-Benz? Uno tiene que ser embajador de su propia marca. Obviamente el dueño de la Ford le explicó cuál era el problema, le hizo entender que uno tiene que ser embajador de la propia marca. Carlos Astudillo está en la señal, Martita Yomigusín, Gustavo Silva. Gustavo Silva, buenos días, excelente día. Muchísimas gracias, Gustavo, igual para usted, un saludo cordial. Entonces, el primer embajador de la marca es la persona que trabaja para usted. Hay muchas empresas que dicen, no, sabes que mi producto es solo de exportación, yo no le puedo dar a los colaboradores. Y entonces, ¿cómo ellos pueden amar su marca y trabajar con ganas, con gusto, para hacer lo que deberían hacer? Esa es una pregunta que suelo hacer en las empresas. Hace muchos años yo trabajé en una empresa que exportaban palmito. Ellos tenían un producto especial que no solían vender a los colaboradores. Entonces yo decía, ¿saben qué? Está bien que no lo vendan, pero tenemos que hacer una parte del producto para que siempre se entregue a los colaboradores. De hecho, la primera Navidad que yo estuve como gerente de talento humano, hicimos unas canastas para que entreguen en la familia, una canasta navideña que contenía solo productos de la organización, productos que se exportaban a Francia. Esto fue muy bien acogido por la gente. La gente decía, qué rico que ha sido lo que yo preparo. No sabía el sabor que tenía. Pero más allá de lo que ellos piensan, está lo que piensan sus familias. Cuando ellos llegaron donde las familias y les hicieron probar, las familias decían, qué rico esto, oye, ¿y dónde hacen? Porque yo no he visto. No, es que eso hago yo para exportar. Y la gente empezaba a enamorarse del trabajo de sus padres. Cuando hay los aliados estratégicos que son la familia, los resultados suelen ser mucho mejores. Luchito Caicedo se unió a la transmisión. Luchito, un saludo cordial desde el Cantón Mejía para ti. Una gran empresa, una multinacional, presentaba problemas de personal. Había ausentismo, había mucha rotación. La rotación era imposible de sostener porque por lo que contrataron una auditoría al sistema de contratación de personal, netamente al sistema de contratación. Querían saber ellos por qué era el problema específico en la contratación. Es decir, definían ellos que al final, cuando contrataban, había el problema. Y el trabajo arrancó con un análisis de todo el proceso de contratación, todo el proceso global. Entonces, la idea es que cuando alguien va a contratar gente, necesita hacer un proceso global que arranca primero con el reclutamiento del personal, es decir, cómo traigo gente para poder escoger gente, pero además de cómo traigo gente, cómo traigo la gente más adecuada para mi puesto de trabajo. Por ejemplo, usted va a necesitar una persona, un panadero. Yo necesito un panadero el día de hoy, entonces, ¿qué debo hacer para contratar un panadero? Bueno, primero tener hojas de vidas de varios panaderos para poderlos llamar. Entonces, la primera parte es el reclutamiento. La segunda parte de un proceso de selección, después de que ya tengo a las personas, es calificarlas. Pero para eso yo debo tener muy claro el proceso. Luego de calificarlas, luego de calificar este proceso, yo debo desarrollar ya un proceso de entrevista. Vamos a suponer que me llegan 1000 carpetas. Yo no puedo traer a las 1000 personas para entrevistarlas. Entonces tengo que hacer un análisis de quiénes se ajustan más al perfil. Y ahí vienen varios elementos, ¿no? En esta organización que les cuento, no había primero perfiles de cargos, no había manuales de cargos ni de funciones, no había un montón de herramientas. Se ha unido a la transmisión en Facebook Blanquita Ana Luisa. Blanquita, ¿cómo está? Paola Quesada,
Un saludo para usted. Blanquita, buenos días Ricardo. Un gran abrazo de parte de toda la familia JB. Gracias por seguir cada domingo compartiendo sus conocimientos para todos nosotros, los emprendedores, que día a día trabajamos para, para sacar adelante a nuestro querido cantón. Un gran saludo a usted, Blanquita, con el respeto y la estima que le tengo. Muchísimas gracias por sus palabras. Les comentaba, ¿no? En este proceso de selección que se hace, normalmente suele usted tener un grupo de gente que ya reclutó. Entonces, si usted tiene 1000 personas que ha reclutado, el proceso de selección debería ser mucho más fácil porque usted tiene de dónde escoger. Pero, ¿qué pasa si esas personas que íbamos a contratar para panadero, en este caso, ninguno sabe de panadería? Pues no me sirve de nada tener 1000 personas. El reclutamiento debe ser bastante adecuado también. Luego de eso tengo que hacer un proceso de preselección, luego de eso hay que hacer unas entrevistas que son bastante fundamentales y bastante decidoras. Luego de eso hay otras partecitas del proceso de selección que ya son mucho más técnicas. Yo suelo hacer para organizaciones grandes, medianas y pequeñas, me saben pedir, me dicen, Ricardo, por favor, ¿me puede ayudar con este proceso de selección? Le digo, claro. ¿Qué pruebas va a tomar? No, en realidad quisiera arrancar con un assessment center. Se llama así técnicamente y es un proceso de simulación de cargos. Uno le pone unas tareas específicas que son las relevantes del cargo. Eso es un trabajo un poquito técnico, suena más complicado de lo que es en realidad, pero es un trabajo técnico bastante interesante que da muy buenos resultados, ¿sí? Da excelentes resultados. Entonces, luego de eso, ya cuando yo tengo las personas que yo considero las más adecuadas para ese puesto en la parte técnica, pero ya de manera real, empieza en cambio la parte del proceso de selección de otros elementos importantes. ¿Cuáles son estos otros elementos? Bueno, pues el día de hoy vamos a ir viendo cada uno de esos elementos. Ahora, ¿cómo normalmente hacen los emprendedores los procesos de selección? Bueno, depende. Muchos emprendedores lo que hacen es ver una carpeta, enamorarse de esa carpeta, entrevistarle a alguien, enamorarse de esa persona, decir, no, qué bestia, esta es la persona que me va a ayudar, es la persona más adecuada y contratarle. Otros, de manera más, incluso un poquito más grosera, lo que suelen hacer es decir, ¿sabes qué? Yo creo que mi primo va a dar resultados en ese puesto y le contrato. Después vienen un montón de problemas familiares porque resulta que el primo no era la persona más adecuada, resulta que el sobrino no era la persona más adecuada y sin embargo ya le contrató. Y tiene que quedar además satisfecho toda la familia del proceso de contratación que se hizo. Entonces ahí vienen los problemas reales de las organizaciones, problemas muy serios. Entonces para evitarnos eso debemos hacer un trabajo mucho más técnico. Como resultado de esta auditoría que les describía antes, se determinó que no habían descriptivos y perfiles de cargos, no habían procedimientos que se cumplan, los jefes no tenían un claro objetivo para contratar a la persona, etcétera, etcétera. O sea, habían varias cosas. Y es lo que nos pasa normalmente a los emprendedores. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen descriptivos de cargo súper bien estructurados, técnicamente hechos? ¿Sí? Entonces alguien me va a decir, yo los tengo. Probablemente la gente que tiene certificación ISO tenga algo por el estilo. Pero viene la pregunta, ¿quién validó esa información? Entonces, no, ¿sabes qué? Yo hice con mis conocimientos y con la gente que trabaja en el puesto. Bueno, pues ahí falta la validación del mismo. El mejor de los ejemplos estuvo en la contratación de un ingeniero en sistemas. Esta empresa quería contratar un ingeniero en sistemas, entonces yo les preguntaba, ¿para qué quieren contratarle a este ingeniero en sistemas? Y decían, bueno, para que nos ayude en todo lo relacionado al área de sistemas. Eso es demasiado amplio, sin embargo suena a una justificación adecuada. Pero cuando le contrataron, el 40% del tiempo de este ingeniero en sistemas estaba realizando informes en PowerPoint para que la alta gerencia pueda presentar datos o para que los jefes puedan presentar datos del gerente. Esa no es la función de un ingeniero en sistemas.
Es decir, puede hacerlo, pero no estudió tanto tiempo para hacer eso. O sea, no justifica. Debemos tener claro para qué contratamos a la gente. Si no sabes lo que necesitas, ¿cómo puedes contratar? La selección de personal arranca definiendo lo que realmente necesitas. ¿Sí? Hay que hacer varias preguntas cuando yo voy a contratar gente. Algunas preguntas que son fundamentales, como por ejemplo, sería ideal que hayan manuales y descriptivos de puestos. Entonces, si no los hay, yo tengo que, porque la gran mayoría de emprendedores no los tienen, es un trabajo ya más técnico. A veces alguien que no tiene la especialización le puede decir, yo te doy levantando el manual del puesto, yo te lo doy haciendo, no te preocupes, tranquilo. Y resulta que después eso no tiene ni pies ni cabeza. Hay gente que levanta procesos, ¿no? Entonces el proceso es súper detallado y tiene un montón de cosas que hay que hacer en el proceso. Y eso está bien, no lo voy a desmerecer, pero eso no tiene nada que ver con el manual o con el descriptivo del cargo. El descriptivo del cargo abarca todas las funciones, todas las actividades que debe hacer esa persona, después se las califica en base a unas fórmulas técnicas, se determinan las más relevantes, luego de determinar las más relevantes se hace un análisis de conectividad tanto entre actividades como conectividad organizacional, y luego de eso se empieza a determinar perfiles de cargo, es decir, qué debería tener la persona para el puesto que yo voy a contratar. Probablemente en vez de contratar un ingeniero en sistemas, probablemente para el trabajo que necesitaban hacer pudieron haber contratado un tecnólogo en sistemas, que es muy diferente. Son años, son muchos menos años de educación, o sea, es totalmente diferente. Y no estoy desmereciendo a nadie. Y además, no se debe contratar a alguien especializado en sistemas para que haga presentaciones en PowerPoint. Tenemos que ir formando a nuestros jefes, a las personas que tienen que hacer las distintas presentaciones, tenemos que irles formando. También para eso hay procesos de capacitación adecuados. Cuando yo quiero determinar un proceso de selección, yo necesito saber algunas cosas. Yo necesito saber qué hará esta persona. Entonces, yo le voy a contratar a alguien perfecto. Pregunta, la primera pregunta mágica, ¿qué va a hacer esta persona? Primera pregunta, ¿qué va a hacer esta persona? Segunda pregunta, ¿cómo lo va a hacer? La segunda es, ¿cómo lo haría? ¿No? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo hará? La tercera, ¿por qué lo hará? La cuarta, ¿para quién lo hará? La quinta, ¿cómo? Hablando de herramientas, ¿cómo lo hará? Entonces, por ejemplo, ¿yo qué necesito? Yo necesito un panadero. Entonces, pregunta, ¿para qué necesitas un panadero? Lo que pasa es que necesito empezar a hacer pasteles. Si usted necesita hacer pasteles, lo que debería contratar es alguien especializado en pasteles, ¿no es cierto? Porque eso es lo que va a hacer el 100% del tiempo. Y entonces la pregunta, ¿por qué lo hará? Lo que pasa es que quiero empezar a probar pasteles en mi panadería y sé que va a ser un éxito. Entonces no está bien la idea. Yo debería empezar a comprar pasteles, debería empezar a buscar a alguien que sepa hacer pasteles y debería empezar con una pequeña distribución para saber si nos va a dar resultado. No puedo contratar a alguien, empezar a armar una producción sin saber qué resultados me va a dar. Si no nos va bien, después tengo que despedirle a esa persona y probablemente esa persona renunció a algún lado. Hay que tener cuidado cuando yo hago un proceso de selección, debo tenerlo claro. Entonces la segunda pregunta era, ¿cómo lo hará? Entonces yo le contrato a alguien, a un pastelero que sabe mucho del tema y le pregunto, ¿cómo lo va a hacer? No, sabe que yo quiero hacerlo desde mi casa. Entonces, ¿para qué le estoy contratando? ¿Por qué lo hará? Bueno, porque quiero ampliar mis productos, ¿no es cierto? Y luego, ¿para quién lo hará? ¿Para quién específicamente lo va a hacer? Esa es la gran pregunta. Entonces, yo empiezo a definir en base a mi mercado. Entonces, por ejemplo,
Había una panadería que se puso en Quito, en el sector de Solanda. Bueno, eso ya no es tanto Solanda, pero por ese sector se puso una panadería y esta panadería contrató a un señor que era de nacionalidad colombiana para que haga pasteles. Sabía hacer muy bonitos pasteles, muy bien decorados, bien logrados, muy interesante la contratación. El problema era que cuando usted probaba los pasteles no tenían el sabor adecuado para Quito. Tal vez es un sabor adecuado para Colombia, no lo sé, pero para Quito no era el sabor adecuado. O tal vez para el sur de Quito no era el sabor adecuado. Y entonces no les iba muy bien. Entonces la pregunta de para quién lo hago es fundamental. ¿Sí? O sea, ¿quién va a ser el cliente interno y externo? Eso es fundamental. ¿Y cómo lo hará? La última pregunta es, ¿cómo lo hará? ¿Qué herramientas va a utilizar? Entonces, por ejemplo, yo quiero contratar a una persona para que nos ayude en un tema de corte y confección. ¿Sí? Esta persona va a tener que utilizar una máquina. La máquina es una máquina totalmente nueva y es difícil de utilizarla. Y entonces contrato a alguien que no sabe utilizar la máquina. Bueno, si le voy a dar una formación a esa persona, si está previsto formarle, no hay problema, está bien hecha la contratación. Pero si es que yo tenía previsto que no hay nadie que le enseñe, yo debería contratar a alguien que sepa utilizar ese equipo. Muchas veces cuando contratamos decimos, quiero contratar hombre de tales características, etcétera. Bueno, eso además está penado por la ley, eso se llama discriminación. No está bien que se contrate así. Yo suelo preguntarle a la gente cuando hace eso y me consulta, le digo, a ver, pero ¿por qué quiere que sea hombre? Lo que pasa es que tiene que cargar cosas, entonces no ponga hombre, porque hay muchos hombres que no pueden cargar ni con el peso de su conciencia, pero otra cosa, ¿no? Entonces yo suelo preguntar, ¿por qué no pone capacidad física para cargar cosas? Por ejemplo, eso puede ser una solución. En vez de decir que necesito hombres, puedo decir gente que tenga capacidad de hacer esfuerzos físicos o cosas por el estilo. Uno tiene que pulir el proceso de selección de personal, sobre todo para hacer de manera adecuada el, para hacer de manera adecuada el, el perfil o el descriptivo del cargo. Entonces, este es el primer tip. Vamos a ir a un corte comercial, vamos a ir a unos anuncios comerciales y regresamos. Esto es Hablemos de Negocios con Ricardo Ortega.